Todo comenzó hace unos meses, cuando noté que algo extraño estaba ocurriendo entre mi mejor amigo, Lucas, y mi novia, Ana. Siempre había confiado en ambos, pero últimamente notaba que se comportaban de manera extraña cuando estábamos todos juntos. A veces, los sorprendía compartiendo miradas o susurrando algo entre ellos, y aunque intentaban disimular, había algo en sus actitudes que me incomodaba. Un día, mientras estaba en casa, decidí revisar el teléfono de Ana, algo que nunca había hecho antes. Me sentía mal por hacerlo, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. No tardé mucho en encontrar lo que temía, mensajes entre Ana y Lucas que dejaban claro que habían estado viéndose a mis espaldas. Los mensajes eran explícitos, con detalles sobre encuentros que habían tenido cuando yo no estaba presente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La traición era evidente, y no solo me dolía que mi novia estuviera siendo infiel, sino que también mi mejor amigo, alguien en quien siempre había confiado, estuviera involucrado. Mi primera reacción fue confrontarlos, pero decidí que necesitaba un plan más elaborado. Si los enfrentaba directamente, era probable que ambos negaran todo, o peor aún, que lograran convencerme de que estaba equivocado. Así que decidí recopilar más pruebas. Durante las siguientes semanas, estuve muy atento a cualquier cosa que pudiera servir para desenmascararlos. Revisé conversaciones anteriores, busqué fotos, capturas de pantalla, cualquier cosa que pudiera demostrar su traición sin lugar a dudas. No fue difícil encontrar más evidencia. Al parecer, su relación clandestina llevaba más tiempo del que imaginaba. Se habían estado viendo en secreto durante meses, utilizando excusas como reuniones de amigos o salidas de trabajo para verse a solas. Cuanto más descubría, más enfurecido me sentía. Pero también me di cuenta de que tenía que jugar mis cartas con cuidado. No quería que mi reacción arruinara mi plan de exponerlos de la manera más impactante posible. Finalmente, decidí que el momento adecuado para hacer mi jugada sería en la próxima fiesta que teníamos planeada con nuestro grupo de amigos. Era una tradición que habíamos mantenido desde la universidad, una reunión mensual donde todos nos poníamos al día, bebíamos y nos divertíamos. Sabía que todos estarían presentes, incluyendo a Ana y Lucas. Era el escenario perfecto para exponer la verdad. Pasé las semanas previas a la fiesta recopilando todo lo que necesitaba. Hice capturas de pantalla de las conversaciones más incriminatorias, guardé fotos que evidenciaban sus encuentros y planifiqué cómo presentaría todo. Quería asegurarme de que, cuando llegara el momento, no hubiera lugar a dudas sobre lo que habían hecho. Quería que todos vieran la verdad de lo que Lucas y Ana me habían hecho. La noche de la fiesta finalmente llegó. Todos estábamos en el apartamento de un amigo, riendo y recordando viejos tiempos. Ana y Lucas actuaban como si nada estuviera mal, lo que solo aumentaba mi deseo de exponerlos. Esperé pacientemente hasta que todos estuvieran un poco más relajados, cuando las conversaciones se volvieron más despreocupadas y las risas más fuertes. Fue en ese momento cuando decidí que era hora. Con mi teléfono en la mano, me acerqué al grupo y dije con la voz más tranquila que pude, chicos, creo que hay algo que todos deberían ver. Todos me miraron con curiosidad mientras comenzaba a pasar las capturas de pantalla y las fotos que había guardado. La expresión de Ana cambió de inmediato, sabía que su secreto había sido descubierto. Lucas, por su parte, intentó mantener la compostura, pero podía ver el pánico en sus ojos. A medida que los demás comenzaban a comprender lo que estaban viendo, el ambiente en la habitación cambió. Las risas se apagaron, y en su lugar, el silencio se apoderó del lugar. La traición era evidente. No había necesidad de que yo explicara nada, las pruebas hablaban por sí solas. Algunos de nuestros amigos comenzaron a murmurar entre ellos, incrédulos por lo que estaban viendo. Nadie podía creer que Lucas y Ana, quienes siempre habían sido tan cercanos a todos, hubieran hecho algo así. No fue necesario que dijera mucho más. La traición estaba a la vista de todos, y aunque sentía una mezcla de emociones, la satisfacción de haber expuesto su mentira superaba cualquier otra cosa. Ana no pudo soportar la presión y salió de la fiesta sin decir una palabra. Lucas, por su parte, intentó justificar lo que había hecho, pero nadie estaba dispuesto a escucharlo. Su traición había quedado al descubierto, y ya no había forma de ocultarlo. Después de que Ana salió corriendo de la fiesta, el ambiente se volvió aún más tenso. Los murmullos entre mis amigos se convirtieron en conversaciones abiertas, y todos comenzaron a cuestionar a Lucas directamente.
Él, que siempre había sido el centro de atención en nuestro grupo, ahora se encontraba en el ojo de la tormenta, intentando justificar lo injustificable. ¿Cómo pudiste hacerlo, Lucas?, le preguntó Javier, uno de nuestros amigos más cercanos. Siempre fuiste como un hermano para nosotros, y le haces esto a Daniel y a todos nosotros. Lucas, claramente nervioso, intentó mantener la calma. No es lo que parece, dijo, pero sus palabras sonaban vacías. Sabía que la evidencia que había mostrado era irrefutable, y cualquier intento de negarlo solo lo haría ver peor. Trató de girar la conversación, acusándome de invadir la privacidad de Ana al revisar su teléfono, pero el grupo no estaba dispuesto a dejarse manipular. Eso no justifica lo que hiciste, respondió Carmen, otra amiga del grupo. No solo traicionaste a Daniel, traicionaste la confianza de todos nosotros. No entiendo cómo pensaste que esto no saldría a la luz. A medida que la conversación continuaba, se hizo evidente que Lucas no tenía una salida fácil. Todos empezaron a distanciarse de él, no solo por lo que había hecho, sino por la forma en que intentaba manipular la situación para evadir su responsabilidad. Lo que comenzó como una simple confrontación entre amigos pronto se convirtió en una especie de juicio social, donde cada uno de nosotros dejaba claro que ya no confiábamos en él. Lucas intentó mantenerse en la fiesta, quizás con la esperanza de que eventualmente se calmaran las cosas y pudieran pasar por alto lo sucedido. Pero la tensión era palpable. Nadie quería estar cerca de él, y cada intento suyo de unirse a una conversación era recibido con frialdad. Incluso aquellos que habían sido sus amigos más cercanos, como Javier y Carmen, le daban la espalda. Finalmente, después de un rato de soportar el rechazo, Lucas decidió irse. Se levantó y, sin mirar a nadie a los ojos, murmuró algo sobre que necesitaba tiempo para aclarar las cosas. Nadie intentó detenerlo, ni siquiera para desearle buena suerte. Solo lo vieron irse, en silencio. Después de que se fue, la conversación cambió de inmediato. Todos comenzaron a hablar sobre lo ocurrido, expresando su sorpresa y decepción por el comportamiento de Lucas. Era evidente que su traición había roto algo en nuestro grupo de amigos, algo que difícilmente podría repararse. A lo largo de los años, habíamos enfrentado muchas dificultades juntos, pero nunca habíamos experimentado algo tan profundamente personal y devastador como esto. A medida que la noche avanzaba, algunos de los amigos que habían sido más cercanos a Lucas comenzaron a expresar su dolor. No puedo creer que alguien que considerábamos un hermano haya hecho algo así, dijo Javier, visiblemente afectado. Pensaba que lo conocía, pero ahora me doy cuenta de que no era quien creía. Carmen, por su parte, intentó encontrar alguna lógica en lo que había pasado. ¿En qué momento todo se torció tanto?, se preguntó en voz alta, como no nos dimos cuenta antes de lo que estaba ocurriendo. Nadie tenía respuestas claras. Lo único que sabíamos con certeza era que Lucas había roto la confianza de todos, y eso había creado una grieta en nuestro grupo que parecía imposible de cerrar. Durante el resto de la noche, la conversación giró en torno a cómo procederíamos a partir de ese momento. Algunos sugirieron que deberíamos hablar con Lucas nuevamente para intentar entender mejor lo que había sucedido, pero la mayoría estaba de acuerdo en que su traición era demasiado grave como para simplemente perdonarlo. Al final de la noche, todos estábamos exhaustos emocionalmente. Lo que había comenzado como una fiesta para celebrar nuestra amistad se había convertido en una especie de duelo por la pérdida de esa misma amistad. Cuando me fui a casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado exponer la verdad, pero el costo había sido alto. La traición de Lucas había dejado una marca en todos nosotros, una que no desaparecería fácilmente. En los días siguientes, el grupo de amigos comenzó a reorganizarse. Algunos intentaron mantener el contacto con Lucas, pero la mayoría decidió distanciarse completamente. Lucas, al darse cuenta de que su traición lo había dejado aislado, comenzó a enviar mensajes a todos, intentando disculparse y explicar sus acciones. Pero nadie parecía estar dispuesto a escucharlo. La traición había sido demasiado grande, y su intento de manipular la situación solo había empeorado las cosas. Ana, por su parte, también intentó contactarme varias veces. Me envió mensajes disculpándose, diciendo que había sido un error, que nunca debió haberme engañado con Lucas. Pero para mí, era demasiado tarde. Su traición, combinada con la de Lucas, había destruido cualquier confianza que pudiera haber tenido en ella. Sabía que tenía que alejarme de ambos para poder seguir adelante.
Mientras tanto, Lucas comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones. No solo había perdido a su novia y a su mejor amigo, sino también al grupo de amigos que había sido su red de apoyo durante años. Los rumores sobre lo que había hecho comenzaron a circular más allá de nuestro grupo, y pronto, Lucas se encontró completamente solo. Nadie quería asociarse con él, y cualquier intento de redimirse era visto con desconfianza. Con el paso de las semanas, la situación de Lucas solo empeoró. Los amigos que intentaron mantener el contacto con él pronto se dieron cuenta de que su arrepentimiento no era genuino. Lucas seguía culpando a los demás por lo que había sucedido, sin aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Esto solo hizo que su aislamiento se volviera más profundo. Mientras tanto, Ana seguía intentando enmendar las cosas conmigo. Me envió varios mensajes, me llamó incontables veces, e incluso trató de acercarse a través de algunos de nuestros amigos en común. Todos sus intentos de disculparse fueron en vano. Yo había cerrado esa puerta, y no estaba dispuesto a dejarla entrar de nuevo en mi vida. Pero lo más impactante de todo fue cómo la traición de Lucas se convirtió en un tema de conversación más amplio en nuestro círculo social. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de lo que había hecho se difundiera más allá de nuestro grupo de amigos cercanos. Pronto, otras personas con las que Lucas tenía relaciones de amistad o laborales comenzaron a distanciarse de él. Nadie quería estar asociado con alguien que había demostrado ser tan desleal. Un día, mientras estaba en un café con Carmen, recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Lucas. Aunque había ignorado sus intentos de contactarme anteriormente, algo me hizo abrir ese mensaje en particular. Decía, necesito hablar contigo. Sé que lo arruiné, pero esto no puede ser el final de nuestra amistad. Dame una oportunidad de explicarme. Miré a Carmen, que había notado mi cambio de expresión. Es de Lucas, ¿verdad?, asintió, adivinando correctamente. Le mostré el mensaje y ella suspiró. No sé qué más espera conseguir. Ya es demasiado tarde para intentar arreglarlo. Sin embargo, decidí responderle. No porque quisiera reconciliarme, sino porque quería dejar las cosas claras una última vez. Le dije que estaba dispuesto a reunirme con él, pero que no esperaba que la conversación cambiara nada. Lo que se había roto no se podía reparar con simples palabras. Nos encontramos en un parque, un lugar neutral donde ninguno de los dos tenía recuerdos significativos. Lucas llegó antes que yo, y lo encontré sentado en un banco, con la cabeza gacha. Cuando me acerqué, levantó la vista y vi a un hombre que parecía haber perdido todo. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y una expresión de desesperanza en su rostro. Daniel, comenzó, con la voz quebrada, sé que no hay excusa para lo que hice. Solo quiero que sepas que estoy arrepentido. Cometí un error horrible, y ahora estoy pagando el precio. Lo escuché en silencio, dejando que continuara. Lucas intentó explicar cómo las cosas se habían salido de control, cómo nunca había planeado traicionarme de esa manera, pero que una cosa llevó a la otra y se encontró atrapado en una situación de la que no supo cómo salir. Me dijo que había perdido todo, su novia, sus amigos, y que ahora estaba solo, sin nadie a quien recurrir. Todos cometemos errores, le respondí finalmente, pero lo que hiciste no fue solo un error, fue una elección. Tomaste decisiones conscientes que me lastimaron a mí y a todos los que te rodeaban. No puedo simplemente olvidar eso. Lucas asintió, visiblemente afectado por mis palabras. Lo sé. Y no espero que me perdones, pero solo quería que supieras que realmente lo lamento. Nos quedamos en silencio durante un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, me levanté para irme. No puedo cambiar lo que pasó, Lucas. Y no creo que podamos volver a ser amigos después de esto. Espero que encuentres la manera de seguir adelante, pero yo no puedo estar ahí para ti esta vez. Lucas no intentó detenerme, solo asintió en silencio mientras me alejaba. Supe en ese momento que esa sería la última vez que hablaríamos. Lo que una vez fue una amistad sólida ahora era solo un recuerdo amargo, una lección sobre la confianza y las consecuencias de traicionarla. Después de esa reunión, las cosas volvieron a la normalidad, al menos en la medida de lo posible. Ana dejó de intentar contactarme, y Lucas desapareció del radar por completo. Nadie en nuestro grupo volvió a hablar de él, y poco a poco, la vida continuó sin su presencia. Pero las cicatrices de esa traición permanecieron.
Aunque seguía siendo cercano a mis amigos, noté que todos éramos un poco más cautelosos, un poco más desconfiados. La traición de Lucas había dejado una marca en nosotros, una que no se borraría fácilmente. Aún así, sabía que había hecho lo correcto al exponerlo. Su traición no debía quedar impune, y ahora todos sabían quién era realmente Lucas. Después de la última conversación que tuve con Lucas en el parque, esperaba que las cosas se calmaran, que la vida siguiera su curso. Pero la realidad fue diferente. A medida que pasaban las semanas, comencé a escuchar rumores sobre Lucas. Al parecer, después de que todos nuestros amigos lo rechazaron, intentó acercarse a otros grupos sociales en los que alguna vez había tenido una ligera presencia. Sin embargo, la historia de su traición lo había precedido, y nadie estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad. Una noche, mientras estaba en un bar con algunos amigos, me encontré con alguien que conocía a Lucas de su trabajo. Me contó que Lucas había comenzado a tener problemas allí también. La reputación que había construido durante años estaba en ruinas, y la confianza que alguna vez le tuvieron sus colegas se desmoronó rápidamente. Al final, decidió renunciar, incapaz de soportar la presión y el rechazo en su entorno laboral. No me alegré de escuchar eso, pero tampoco sentí pena por él. Sabía que Lucas estaba recogiendo lo que había sembrado, y que sus decisiones lo habían llevado a esa situación. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue cuando Ana volvió a aparecer en mi vida, de una manera inesperada. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, la vi. Estaba sentada en una cafetería, sola, con una expresión de tristeza en su rostro. Al verme, sus ojos se iluminaron y me hizo una señal para que me acercara. Dudé por un momento, pero al final decidí hablar con ella. No tenía nada que perder. Ana me saludó con una voz temblorosa. Daniel, gracias por venir. No sabía si me reconocerías o si siquiera querrías hablar conmigo. Me senté frente a ella, manteniendo la distancia emocional que había construido desde nuestra ruptura. Ana, ¿qué necesitas? Ella suspiró, mirando su taza de café como si buscara las palabras adecuadas. Quería disculparme nuevamente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba que supieras que estoy completamente arrepentida. Lo que hice fue imperdonable, y lo sé. He perdido tanto desde entonces, y todo es por mi culpa. La escuché en silencio. No tenía interés en revivir lo que había pasado, pero algo en su voz me decía que esto era más que una simple disculpa. Ana continuó, explicando cómo su vida se había desmoronado después de que todo salió a la luz. Había intentado seguir adelante, pero la culpa la perseguía a cada paso. Nadie en nuestro círculo quería saber de ella, y los pocos amigos que le quedaban la miraban con desconfianza. Lo que más me duele, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, es que traicioné a la única persona que realmente me importaba. Nunca quise que las cosas terminaran así, Daniel. Nunca quise perderte. Supe que Ana estaba siendo sincera, pero mi respuesta fue firme. Ana, ya no hay vuelta atrás. Lo que hiciste no solo nos afectó a nosotros, sino a todos los que alguna vez confiaron en ti. Puedes disculparte todo lo que quieras, pero eso no cambia lo que pasó. Ana asintió, aceptando mis palabras. Lo sé. Y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Solo quería que escucharas eso. Le di un asentimiento breve y me levanté para irme. No había más que decir. El daño ya estaba hecho, y aunque entendía su arrepentimiento, no podía permitir que volviera a entrar en mi vida. Mientras me alejaba, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto al mantener mi distancia, pero también lamentaba cómo habían terminado las cosas. No era solo la pérdida de una relación, sino de una parte de mi vida que había terminado de manera abrupta y dolorosa. Con el tiempo, la historia de Lucas y Ana se convirtió en algo del pasado, un recuerdo distante que solo surgía en conversaciones ocasionales entre amigos. Nadie se arrepintió de haber tomado la decisión de alejarlos de nuestro grupo, y aunque la herida tardó en sanar, todos seguimos adelante. Lucas, por su parte, intentó comenzar de nuevo en otro lugar. Supe por un conocido que se había mudado a otra ciudad, donde nadie conocía su historia. Intentó reconstruir su vida, pero siempre cargando con el peso de sus acciones. Nunca más volví a tener noticias de él, y su recuerdo se desvaneció con el tiempo. Ana, por otro lado, decidió tomar un camino diferente.
Después de nuestra última conversación, se alejó completamente de nuestra ciudad. También supe por un amigo en común que se había mudado a un lugar nuevo, buscando empezar de cero. No supe mucho más de ella, y tampoco tenía interés en hacerlo. Al final, la traición de Lucas y Ana fue un recordatorio de la importancia de la lealtad y la confianza. Fue una lección que todos aprendimos de manera dolorosa, pero necesaria. En lugar de lamentarme por lo que perdí, me concentré en lo que gané, una claridad renovada sobre quiénes eran mis verdaderos amigos y la importancia de mantener la integridad en mis relaciones. Y así, la vida siguió su curso. Las cicatrices permanecieron, pero con el tiempo, se convirtieron en recuerdos de un capítulo cerrado, una historia que alguna vez fue dolorosa, pero que ahora solo era una lección aprendida. Y mientras continuaba mi camino, supe que había hecho lo correcto al exponer la verdad, sin importar el costo.